La Guerra de Arauco, uno de los eventos más conocidos en la historia de Chile, se desarrolló por la pelea de las tierras chilenas que le arrebataron los españoles a los habitantes chilenos. En este vídeo vamos a ver de qué se trata, cómo se originó y terminó. La Guerra de Arauco fue un prolongado conflicto que enfrentó a las fuerzas militares de la Capitanía General de Chile, perteneciente al Imperio Español y sus aliados indígenas, contra los mapuches y algunos aliados pertenecientes a los pueblos Cunco, Uliche, Pehuenche y Picunche. Etapa Guerra de Arauco. Guerra ofensiva. En el año 1600 el primer gobernador colonial, Alonso de Rivera, queriendo terminar con la resistencia mapuche en la frontera al sur del río Biobío, liberó una guerra ofensiva contra los mapuches o araucanos. Etapa Guerra de Arauco. Guerra defensiva. La guerra defensiva planteada por el padre Luis de Valdivia en 1612, que consistió en detener las incursiones españolas y la esclavitud indígena para así convertir a la fe a los araucanos. Al cabo de 10 años fue considerada un fracaso y se volvió a la idea de una frontera móvil. Etapa Guerra de Arauco. Parlamentos. Los parlamentos eran una asamblea entre las principales autoridades españolas y los principales loncos mapuches con el fin de llegar a acuerdos para detener la guerra y lograr el intercambio comercial de productos de ambos pueblos. El primer parlamento celebrado fue el Parlamento de Quilín en el año 1641. Cepeda, Rodrigo de Quiroga, García Óñez de Loyola Martín, Gómez de Almagro Juan, Góngora Marmolejo, Alonso de Rivera, Hurtado de Mendoza Manrique García, Michimalonco, Ruiz de Gamboa, Martín. Valdivia, Luis de Valdivia. Con el título de teniente gobernador otorgado por Pizarro, lideró la conquista de Chile a partir de 1540. Fundó las ciudades más antiguas de Chile, incluyendo la capital Santiago, La Serena, Concepción, Valdivia y la Imperial. El Toqui Lautaro fue el primer jefe militar de la rebelión de los mapuches entre 1534 y 1557, en la que fue asesinado el conquistador y fundador de Santiago, Pedro de Valdivia, en la batalla de Tucapel, que dio comienzo a la Guerra de Arauco. Alonso de Rivera y Zambrano fue un militar y conquistador español que ejerció como gobernador de Chile en 2 períodos, y en el intervalo entre ambos, fue nombrado como gobernador del Tucumán entre 1606 y 1611. Pelantaro era un vicetoqui o caudillo militar mapuche, natural de Puren, que protagonizó la segunda rebelión mapuche de 1598 y fue el autor junto a sus lugartenientes Anganamón y Guayquimilla de la muerte de un segundo gobernador español. Luis de Valdivia fue un misionero jesuita español que defendió los derechos de los indígenas y abogó por la reducción de las hostilidades mantenidas con los mapuches en Chile. Alejo les enseñó a los mapuches las técnicas de combate y estrategias de guerra que había aprendido cuando estuvo en el ejército español, y fue capaz de enfervecer a los indígenas y guiarlos a la rebelión en contra de los españoles. Lo que opino de la Guerra de Arauco es que representa mucho el espíritu y valentía chilena al momento de enfrentarse a sus opresores españoles, que además estaban mucho más avanzados en armas que ellos. También hubo mucho patriotismo, ya que defendieron nuestro país a muerte.